todos y bienvenido a Anapardi. Una vez más, Queso Idiazábal ha tenido la amable sorpresa de que otro año más venimos aquí a celebrar la apertura del Queso Idiazábal. Nos hace mucha ilusión de servir un poco en todo este gran entramado de personas y que hacen posible que Queso Idiazábal se pueda abrir aquí. Y gracias pues a los pastores, a los elaboradores de quesos, a los que lo venden, a los restaurantes, a todos. Y nosotros como sociedad gastronómica somos el último eslabón, pero nos hace mucha ilusión tomar queso en muchas ocasiones. Bueno, como este es un momento del queso, pues le paso la palabra a Miriam y ella os va a dar. Bueno, es que ricasco, Miguel. Vale, que Miguel no te conoce nadie. Muchas gracias. Egunon eta eskerrik asko ongi etorriak ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Idiazabal jatorri izendapenetik eskertzen dizuegu gurekin egotia eta Nafarroko Idiazabal gazta aurkezpenean parte hartzeagatik. Buenos días, bienvenidas un año más al corte oficial del Queso Idiazabal que presenta la temporada 2023 en Navarra. Gracias por acudir a esta convocatoria que queremos comenzar agradeciendo. Lo primero, a Anapardi, el honor es nuestro, desde luego. Esta ya empieza a ser nuestra casa, entramos en ella como... y es de agradecer porque es un lugar emblemático que si el queso está bonito ahí, arropado con este entorno, pues mucho más. Es un inmenso placer poder contar con la presencia de todos vosotros, amigos, amigas de la denominación de origen. No os voy a mencionar a todos, pero hay gente de la cofradía, inspectores, productores, de Archa y Gasta, de otras denominaciones, taller Luca y Ternera. Entonces, muchísimas gracias porque hacéis que esto se convierta en un acto como muy familiar y que siempre, no sé, espero que os sintáis cómodos. Como sabéis, el queso Idiazabal de producción estacional, ligado a los ciclos anuales de la naturaleza, pues es diferente cada año y hace que cada inicio de temporada pues, sea un acontecimiento para nosotros. Como digo, ligado a esos ciclos y ahora un poco cruzando los dedos a que los ciclos continúen y que no vivamos en el eterno verano. Así que esperemos estar aquí todos los años celebrando la primavera. Hoy vamos a disfrutar de una jornada muy especial para nosotros, que es este corte, que eso lo vamos a poner en las inestimables manos de Carlos Berisa, de Benz Hotels, y la entrega de premios a la regularidad de la calidad de todas las queserías de la denominación en la campaña 2022. Pero este año vamos a cambiar un poco el orden del evento, porque vamos a dar comienzo con una novedad, y es que por primera vez desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazabal exploramos el camino de la colaboración con otras entidades con el objeto de reforzar nuestra capacidad de realización de actuaciones en defensa de nuestro sector. Entonces voy a dar paso a la firma del convenio de colaboración entre la Caja Rural de Navarra y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Idiazabal, con el que comenzamos ahora una andadura que estamos seguros de que es un comienzo y que va a ser fructífera y larga con esta entidad con la que compartimos valores corporativos y que tiene ya más de 100 años y que está muy arraigada en nuestro sector, en nuestro territorio, perdón. Llamo entonces a acercarse al escenario por parte de Caja Rural de Navarra a Javier Martínez Lasa, responsable de Acción Social, Luis García Hernández, responsable de Agricultura, Óscar Moral Zoroquiain, Departamento de Marketing, Tania Carcedo Leria, gestora comercial de la oficina de la Avenida Gastes en Vitoria, y a Félix Apurio Chandiano, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Buenos días, agradeceros la presencia y por darnos la oportunidad, Miriam y Félix, de participar en este acto tan entrañable con todos vosotros del corte de queso y a la vez de la formalización de este convenio que, como decimos, esperemos que sea el inicio de una larga andadura. Una larga andadura que es inevitable, al final es consustancial a la labor y al trabajo que hacemos unos y otros. Nosotros como entidad, Caja Rural de Navarra, nos conoceréis muchos de los aquí presentes por el ámbito de actuación en el que estamos, pero saber también que estamos en el ámbito de País Vasco, en Guipúzcoa, Vizcaya y Araba, con una red de oficinas amplia y prestando apoyo y favoreciendo también pues, a muchos de las personas que forman parte de este entramado que es la denominación, ¿no? Pastores, ganaderos, productores, comercializadores, restaurantes
sale la industria hoy. Pues mirad qué importante es Idiazábal, que os da la oportunidad de venir a Napardi en un acto como hoy. Eskerrik asko Miguel, eskerrik asko Napardi. Y efectivamente iniciamos un camino y bueno, la verdad es que no recuerdo si nosotros acudimos a vosotros o si vosotros a nosotros, pero desde el primer momento la conexión ha sido total y claro que íbamos, claro para ambas partes que íbamos a emprender un camino. Y os vamos a ofrecer un camino en el cual os vais a dar cuenta que Idiazábal vertebra territorio. En Navarra pues os vamos a llevar desde Urbasa pues hasta Baztán, pasando por un montón de sitios, y en la Comunidad Autónoma Vasca pues desde Carranza pues a todas las zonas más de montaña de Guipúzcoa y también otros rincones de Álava. Porque Idiazábal, José Mari, usted os lo ha dicho muchas veces, Idiazábal no se deslocaliza. Es un consejo regulador, una organización de origen, lo has recordado aquí, que lo he escuchado todos los años y es importante volver a recordarlo. Estamos en el territorio, igual que vosotros, y creo que somos además una muy buena imagen para vosotros, porque todos identificamos Idiazábal, pastores, paisaje y sobre todo sostenibilidad. Y estoy convencido de que este camino que empezamos pues va a ser largo y que en nuestras manos está el generar más ideas para generar más sinergias y para seguir trabajando. Y ahora os vais a dar cuenta que soy zurdo. Bueno, eta orain, azpiko lekua hartzen, eta mugituko dut momentu baten, eta hasten gara, ¿vale? Bueno, pues mientras toman asientos voy presentando a las personas que nos acompañan hoy en la mesa presidencial, las cuales vamos a agradecer desde luego su presencia porque no fallan nunca. Unai Ugalde, presidente del Parlamento de Navarra, Itziar Gómez, consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Gobierno de Navarra, Carmen Alba, concejala especial de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, Natalia Villostas, directora gerente de Intia, Félix Ajuria, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazábal, José Mario Estaroz, presidente anterior del Consejo durante 17 años y alma mater de este evento, Iñaki Duarte, presidente de la Asociación de Restaurantes del Reino, Javier Díaz Aldundo, jefe de cocina del restaurante Alhambra, Víctor Sánchez del Hotel de Reyes, no me dejo a nadie, me muevo tanta gente. Quería recordar en este momento a una persona que varias veces nos ha acompañado en este evento y en otros muchos, como en el Alzar y Eguna Duarte Araquil un montón de años, en Ordicia y en otros. Esta semana nos dejaba, ha sido un placer, todos hemos tenido el placer de poder compartir muchos momentos con una mujer de la calidad humana de Achen y un agradecimiento muy amigo. Sí, buenos días, Egunon, bienvenidos a Ongi Etorriak. Bueno, voy a ser muy breve porque muchas veces os he soltado un rollo demasiado largo. Gracias a todos por haber venido, a Carlos Berisa que va a hacer el corte, a todos los cocineros, las autoridades, a todo el mundo. Muchas gracias, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, para mí es un honor volver a estar aquí en esta mesa porque creo que es el momento importante para los queseros. Es cuando se empieza a vender, cuando el queso está en la calle, después de haber aguantado todo un otoño, un invierno que se los ha traído, con la sequía y con todo, pues ahora es cuando van a empezar a recoger y poder hacer frente al futuro y también a ver si conseguimos que tengamos un relevo generacional y que esto tenga futuro. Bueno, por supuesto, el agradecimiento grande de verdad es a la sociedad Napardi, que claro, cada año venimos aquí, nos metemos como Pedro por su casa, pero eso, pensando que estamos en nuestra casa. Joder, eso no tiene precio, ¿eh? Y bueno, pues siempre tenemos una gran relación con ellos. Entonces, bien, ese agradecimiento. Y bueno, por supuesto, a todos los que estáis aquí, todos, que con mí y sin mí esto se siga haciendo, que es importante y que cada día sea más y mejor hecho. Gracias, eskerrik asko denoi. Buenos días, Egunon. Bueno, para Intia es un placer un año más estar aquí en una nueva campaña.
Nosotros decimos siempre, y solemos poner a Idiazábal como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de que en un territorio reducido podemos unir el inicio de la cadena alimentaria con el final, con las personas consumidoras, poniendo en valor el producto, pero también las personas que están detrás, ¿no? En este caso los pastores del territorio. Siempre solemos decir también que es un ejemplo perfecto de combinación de tradición y de innovación, que, bueno, básicamente la denominación lo que representa es todas las políticas europeas que vienen ahora, con la estrategia de la granja a la mesa de la nueva PAC, ¿no? Una producción ligada al territorio, basada en la sostenibilidad y que fomenta la economía local a través de una marca de calidad, ¿no? Y aquí, bueno, pues estamos encantados de acompañarnos en todo este camino, claro. Nosotros lo que hacemos desde INTA es prestar los servicios de control al Consejo Regulador en la inscripción y en la certificación de queserías, gestión de muestras, inspección de queserías, locales de maduración. No me quiero dejar nada porque estamos un montón de gente de INTA trabajando en esto y están aquí. También los centros de recogida, la inspección de ganaderías. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Saludo a todos los miembros de la mesa, a todos los que estáis aquí. Y quiero agradecer en primer lugar también a Ana Pardi el que nos acoja este acto que ya se ha convertido en uno más de la denominación de origen del queso Idiazábal. Y desde las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo de apoyo, pero también os felicito por ese convenio que habéis firmado con Caja Rural, porque entre administraciones y empresas yo creo que el apoyo tiene que ser unánime. El queso Idiazábal es una joya gastronómica de nuestro territorio, de nuestra tierra navarra, que sigue gracias al esfuerzo que realizáis tanto los pastores como los elaboradores. Es uno de los mejores embajadores de nuestra gastronomía por el resto del mundo y es un ejemplo de desarrollo sostenible y de territorio. Y gracias a una raza autóctona de oveja como es la oveja lacha. La gastronomía es una de las principales fortalezas de Navarra, por supuesto de Pamplona, de todos aquellos que nos visitan, y el queso de Idiazábal se va a poder degustar en todos nuestros restaurantes y, como digo, es una joya gastronómica que tenemos que cuidar y tenemos que arropar tanto administración. Lehenik eta behin ezker ona adierazi nahi dizuet, Idiazabal gaztaren denboraldi berriaren aurkezpen ekitaldi honetara gonbidatzeagatik. Benetan, mila esker, Felix, Jose Mari, Miriam, benetan plazerra zuekin momentu honetan edo momentu hau konpartitzea. Eta zoriondu nahi ditut modu berean, gaur aipamen berezia jasoko dituen bi gaztandegiak urte osoko lanarengatik eta gainera erakutsitako konpromisoarengatik. Osea que mi felicitaciones. Consejera, concejala, directora y también amigos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazábal, a los asistentes también y por supuesto, como se ha dicho aquí, a la sociedad Ana Pardi que nos acoge. Gracias un año más por invitar al Parlamento de Navarra, que es la institución que representa a la ciudadanía de nuestra comunidad, a participar en esta presentación de la nueva temporada del queso Idiazábal, una institución que todavía tengo el honor de representar como presidente, y desear en primer lugar que la temporada productiva para esta denominación tan arraigada en Navarra y que además tiene tan buena acogida en nuestra gastronomía, pues sea fructífera. Nafarroako parlamentuaren izenean, Idiazabal gaztaren denboraldi berriaren hasiera osatzen den ekitaldi honetara gonbidatzeagatik eskerrak. Plazerra da benetan hartzea Nafarroako produktuak eta bere inguruan suposatzen duen balioa jartzeko duen garrantziagatik, kasu honetan gazta eta gaztazale amorratua naizen aldetik, plazerra bikoitza da. Al final del año 2022, estos retos con las diferentes, y ahora con la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en un contexto como el actual, es fundamental seguir apostando por las denominaciones de origen, denominaciones que visibilizan nuestros productos, que tienen un arraigo en nuestra tierra y que además contribuyen a mejorar nuestro medio ambiente y a combatir la despoblación de las zonas rurales. Todos estos son retos que desde luego esta legislatura, que ahora termina, ha tenido mucha importancia y que simbolizan de alguna manera la denominación. El queso Idiazábal, el manjar que nos reúne hoy, es fundamental para el tejido económico y social de Navarra, una producción que aúna lo tradicional, el pastoreo, con la adaptación a la innovación que va indisolublemente unida a las nuevas generaciones. Felicitar a Eneko Goiburu, a Carlos Berisa por el reconocimiento de hoy, por supuesto también felicitar a la propia denominación de origen Idiazábal por la permanente búsqueda
de mejorar el producto y terminar pues animando a la ciudadanía a consumir los productos, como no, de nuestra tierra. Hace poco estuvimos en la Semana de la Verdura en Tudela, hoy el queso Idiazábal, que como decía en euskera, pues yo desde luego animo, porque además de un ferviente consumidor, soy un convencido divulgador para picar, para empezar o terminar una buena comida, ¿no? Es uno de los placeres de la vida, ¿no? El queso Idiazábal. Eskerrik asko, y bueno, pues esperar después del acto de hoy también que la denominación siga creciendo. Muchas gracias, eskerrik asko. Kalitate ezin hobearen eragile garrantzitsuena, hori argi daukagu. Gure larren, gure latxa eta karrantzana ardien kalitateaz gain, esne gordinez egina baitago Idiazabal gazta. Zetasun honek, gaztaren zaporea aberasten du, baino kalitate aldetikan erregulartasuna mantentzea zailagoa bihurtzen du. Hau dela eta Idiazabal jatorrizko sendapenak, gure hartzai eta gaztagien eguneroko lanzorrotza zaritu nahi du eta urtero egiten du horrela. Aurtengo saridunak nortzut dire jakiteko, Idiazabal jatorrizko sendapenaren dastatze batzordeak 2022 urtean zehar egindako dastatze saio ofizialen emaitzak esan dira kontutan. Por cierto, que antes no los he mencionado, pero tengo aquí también catadores del panel de cata, El secreto, gracias por venir. El secreto de la calidad de nuestro queso os decía que está en la leche, sobre todo por la calidad. Ez daukagu gaur hemen gurekin, pues nuestras queserías son todas bastante pequeñitas y los miércoles tienen puesto en el mercado de Ordizia y además ahora están también haciendo queso, entonces no han podido venir, pero permitidme que os cuente que Abel Goiburu junto a Naroa tienen la quesería en el municipio de Idiazábal. Él tomó el testigo de sus padres, de Juana y Domingo, y se incorporó al sector manteniendo la tradición familiar y la verdad es que ha logrado grandes éxitos en su calidad y este premio que le damos hoy también lo logró hace 2 años. Hartza gaztaren saria Gipuzkoan geratzen da, segurana en zuzen ere, da Eneko Goibururen eskuetan. Eneko nahi baduzu etorri, mientras voy leyendo. Ondarren, 500 urteko baserrian gutxienez 7 belaunaldi egon dira gaztagintzan. 2016 urtean Eneko Goiburuk Arantzasuko hartzai eskolatik pasatu ondoren, familiako testigu hartu zuen, bere guraso diren Carmel Emuru eta Felix Goibururen eskuetatik. Familia honek kalitate egilbide zoragarria mantendu du, adibidez Ordiziko Euskal Jaietako gazte lehiaketan 4 aldiz lortu dute lehenengo saria, eta horretaz gain, pasaden urtean ere, erregulartasun saria, aurreko urtean baita ere lortu zuten. Artaldea eta gaztategia esesik, nekazal turismoa eta interpretazio zentro txiki bat ere badute, Ondarren, Artzentzaren eta Idiazabal gaztaren kultura zabaltzen dutelarik. Resumo un poco, es la séptima... Seguro que podemos. Barkatu, zorionak, Eneko eta... Rakastagatik, ia esker, pasan horrela. Hasi ginen lan gogorrarekin urri aldera eta urritik orain arte egunero, nekuntza emango digu kanpaina dukatzeko, ilusioa eta indarra ematen du. Y nada, comentar 2 palabras, nada, aunque soy totalmente consciente que lo hacéis, que compréis Idiazábal de Pastor, que regaléis Idiazábal, que estáis comprando, aunque ya lo habéis dicho, repetirse, pero bueno, estáis, evidentemente estamos vendiendo y haciendo algo para comer, pero también regalamos paisaje, cultura, tradición, entonces que lo compréis, que lo regaléis, y nada, y poco más, y que llueva, que es lo que esperamos todos. Gracias. Bueno, trasladar la felicitación a todo el resto de queserías de la denominación de origen, porque efectivamente pues cada año tiene el premio a alguien, pero todas hacen la labor a lo largo del año con muchísimas ganas y con muy buenos resultados. La verdad es que da gusto, allá donde vayas, que dices que vienes el nombre de Idiazabal y todo el mundo sonríe, o sea, un trabajo así es que es una gozada. Y bueno, la culpa es de la calidad del queso que tenéis. Bueno, a continuación, antes de proceder al corte de queso, tiene la palabra Félix Ajuria como presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazabal y luego ya vamos al lío. Bueno, berriro guztioi eta eskerrik asko agintarioi. Y gracias a las autoridades
vais a permitir que utilice para las autoridades un término que igual no es correcto, pero en el mundo, en los pastores y los perros, pues es muy correcto, ¿no? Porque veo que os tenemos bien adiestrados. Porque cuando oigo vuestros discursos y vuestras intervenciones veo que captáis muy bien lo que queremos hacer, lo que somos y lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, pues es que ricasco y seguimos en esa senda. Hay una persona aquí que me ha hecho pasar un apulillo, pero bueno, ya ha llegado, Lorenzo Sarratea, siempre discreto, ahí está, en medio, pero porque, bueno, es el presidente de la Denominación de Origen Roncal, reelegido recientemente, y bueno, pues Oriona, Lorenzo, seguiremos viéndonos en el camino y seguiremos trabajando juntos y Idiazábal y Roncal sin ninguna duda. Estamos en un momento de contrastes, ¿no? Porque por una parte el consumidor está respondiendo, el queso se está vendiendo mejor que nunca, nunca ha habido tantas queserías que se han quedado sin queso, casi como que te estamos de venga, date prisa, corta rápido para empezar a consumir, el consumidor está así, ¿no? Pero es un momento de contraste, digo, porque, y precisamente estos días, a raíz de que iba a haber este evento, este acto, jóvenes pastores de Navarra se han puesto, recientes incorporaciones se han puesto en contacto conmigo para transmitirme las dificultades por las cuales están pasando. Incorporaciones recientes, con inversiones, todavía pues, queserías no del todo asentadas, o pastores que están vendiendo leche a la industria, que lo están pasando mal por diferentes razones. Yo creo que, y tal y como lo habéis dicho aquí, el compromiso de la Administración es inequívoco. El año pasado también dije que contábamos con vuestro compromiso, pero que por favor las ayudas llegaran antes de que nos cortaran la luz, pues porque estábamos en unos picos de precio de energía exagerados. Y bueno, pues os transmito que sobre todo siempre hemos destacado aquí en los últimos años que Navarra destaca por las nuevas incorporaciones al sector primario y precisamente en del colectivo Idiazábal. Pues bueno, pues tendremos que seguir acompañándoles entre todos y haciendo que sobrevivan y que no pasen más dificultades y que no se desanimen y que sigan. Yo creo que el compromiso lo tenemos, lo destacamos, pero me comprometí con ellos, jóvenes, nuevas incorporaciones, a transmitirlo en el acto de hoy. Médico Laguno, los amigos de siempre, sin fallar, seguimos adelante. Perdón, y los de la boina, los de la cofradía que están ahí, que también indispensables en el camino, que de verdad la cofradía del queso de Idiazábal de Ordizia es que hacen tantas cosas por nosotros, por difundir el queso de Idiazábal y sus valores, que yo ya ni os sigo la pista, es imposible, pero es que ricasco eta sorion. Este primer queso de la temporada 2023, es que ricasco, Carlos. Muchas gracias. Voy a poner esto un poco bonito para las fotos y cuando quieras, Carlos, que se ubique todo el mundo. ¿Estáis todos los de las fotos? Nos he dicho que el queso que estamos cortando hoy es de Inferno Cogasta, campeón el año pasado en el concurso de Navarra de Guardiaraque. Este es el claro ejemplo de queso Idiazábal, del interés, la ilusión, las ganas por sacar un producto excelente, un producto top, un gran producto. ¿Qué más calificativos podríamos, ¿no?, poner al queso Idiazábal? Bueno, mi más sincera enhorabuena a todas las personas que han hecho posible este proceso de elaboración, queso Idiazábal, y como no, agradecer el hecho de que me hayáis permitido el venir aquí hoy a estar con vosotros desde Restaurantes de Rey. Gracias, de verdad. Se nota, ¿no? No es cuánto es años. No es el primero, ¿no? Y ahora cuando lo vayáis probando, lo pruebes que eres
edición, bueno, de la temporada de Queso Idiazábal 2023 y muchas gracias por haber venido. Bueno, yo quiero felicitar a los pastores. Los pastores es el mérito de ellos con el mal invierno que ha habido, pues desde el queso maravilloso, una buena presentación, el color de la pasta, la textura, el sabor, el gusto y el retrogusto, ¿no? O sea, felicitaciones porque gracias a vosotros tenemos en nuestra gastronomía platos de estrella como el queso de Idiazábal. Quiero felicitarle también a Carlos, a mi amigo Carlos. Es un gran chef, lo mereces. Muchas gracias.